Ya está grabando, profesor. Perfecto, bueno. Buenos días. El día de hoy vamos a presentar un caso de interés y que se trata de volvulos del sigmoides y hacer la respectiva revisión del tema. Mi compañero y tutor para este tema fue el doctor José Omar Zorrilla, cirujano gastrooncológico y laparoscopía avanzada acá en el Hospital Departamental del Valle. Se trata de un hombre de 69 años, oriundo y procedente de Cali, que se dedica al comercio, convive en unión libre con su esposa y un hijo, y es de religión católico. El motivo de consulta es porque no realiza deposiciones. Comenta un cuadro clínico de 5 días de ausencia de deposiciones, ausencia de flatos, con distensión y dolor abdominal tipo cólico de moderada intensidad. Por lo cual consulta a un hospital de segundo nivel de la ciudad, donde realizan una radiografía de abdomen, la cual es la siguiente. A su lado izquierdo se puede observar una radiografía de abdomen con asas intestinales dilatadas, niveles hidroaéreos. Es una radiografía que se la toman en decúbito supino. Y al lado derecho se puede observar la radiografía que se encuentra en decúbito dorsal. Y lo que llama la atención, no sé si logran ver, pero es lo que describen en la literatura como un grano de café. Se logra ver ahí y está marcado con punteado amarillo. Como antecedentes patológicos, el paciente sufre de Parkinson, toma medicamentos para esto, carbidopa, levodopa, sumatriptán e imipramina. Ha fumado cigarrillo, tiene un índice de tabáquico de 5, sin ningún otro antecedente de importancia, no ha tenido cirugías, no ha tenido traumatismos previos. El examen físico se observa la tensión arterial normal, el resto de signos vitales normales, las mucosas están deshidratadas pero rosadas, tiene una sonda nasogástrica la cual no produce material fecaloide, solo es contenido gástrico. Pero lo que llama la atención es ese abdomen que se encuentra distendido, doloroso a la palpación superficial, timpánico, sin signos de irritación peritoneal. Se examina el canal inguinal y no se encuentra ninguna hernia inguinofemoral. Los genitales son de configuración normal. El tacto rectal es una ampolla rectal vacía que se encuentra. La extremidad es con llenado capilar menor a 2 segundos. Le realizan un hemograma de unos estudios iniciales, muestra leucocitosis de 12.700, neutrófilos de 74%, pero lo que llama la atención es un potasio que está en 2.8, el resto de electrolitos, sodio, fósforo, magnesio, dentro de rangos normales. Entonces aquí nos hacemos la primera pregunta y es, ¿cuál es el paso a seguir con este paciente? Que ya tiene una clínica de obstrucción intestinal, el examen físico lo corrobora y unas imágenes iniciales que muestran. Orlando, una pregunta, ¿qué día lleva? Dijiste 5 días cuando fue al hospital de nivel 2, ya cuando llega al hospital, sí, señor. Días? Ya en el hospital llega al 7.º día, al 6.º día. 5.º día. ¿Llega dónde? ¿Al Mario Correa o al Hospital Unitario del Valle? Al Hospital Departamental del Valle, sí. O sea, estamos en el 5.º día. Sí, señor. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir con la clínica anteriormente mencionada? Usted considera realizar una colonoscopia, llevar a cirugía de emergencia o realizar una tomografía de abdomen. Entonces, me gustaría escuchar a los residentes de primer año que deseen opinar. Residentes de primer año no están. Antes de eso, Orlando, él tenía decisión de punto un ácido láctico. Ácido láctico normal. Estaba en el límite superior en 2.1. Bueno, residentes de primer año al parecer no hay.
residentes de segundo año, ante las opciones que se están planteando acá, colonoscopia, cirugía de emergencia, tomografía de abdomen, ¿cuál realizarían? Pero residentes de primer año sí hay. Bueno, de segundo año parece que tampoco, de tercer año. Bueno, en la Hola, institución... Mónica. Pues de segundo año sí hay, sino que estaba esperando. Pues yo intentaría hacer una rectosigmoidoscopia flexible con posibilidad de descompresión, teniendo en cuenta que el paciente no tiene signos de alarma, ni tiene leucocitosis, ni signos clínicos de perforación intestinal. Sin embargo, me queda la duda si sería útil un ATAC, pero yo creo que iría directamente a la sigmoidoscopia por los hallazgos de la radiografía que mostraste y la clínica. Mónica. Muchas gracias, Mónica. Sí, efectivamente hay una gran discusión con respecto a eso, si los pacientes, a pesar de que ya tiene usted una radiografía de abdomen que muestra signos radiológicos de obstrucción y el típico grano de café, se beneficia o no de tomar un estudio más avanzado como una tomografía de abdomen. Hay una gran discusión con respecto a eso, porque la tomografía te pudiera indicar signos de isquemia, de pronto tiene una sensibilidad cercana al 100% y una especificidad mayor del 95%, que eso contraindicaría realizar una colonoscopia. Pero hay otros que dicen que no, que es mejor tomarle una tomografía para evidenciar si existen esos signos o no. O el otro grupo en donde dicen que definitivamente el manejo es colonoscópico de entrada. Entonces, en la institución nosotros le realizamos una tomografía que se observa aquí al lado izquierdo, se observa aquí el signo del grano del café. Llama la atención aquí, observen el signo del remolino, que es característico en los hallazgos imagenológicos, como la tomografía, y eso muestra el punto de máxima tensión donde se está generando el volvulus y la torsión de los vasos mesentéricos. Ese es el corte sagital. Acá tenemos el corte axial, donde igualmente se observa una gran dilatación de asas. La medición mayor fue de 15 centímetros, recordando que cuando en el ciego tiene una dilatación más de 12 centímetros ya existe un riesgo inminente de perforación. Dilatación de asas, líquido libre en la cavidad, y acá se va a observar lo mismo, el signo del remolino, que es la zona de transición y donde se encuentra el área de torsión. Bueno, entonces, ¿usted qué consideraría ante este paciente que ya muestra una tomografía, efectivamente, un volvulus? ¿Sí? Ya ahora vamos a ir resolviendo las preguntas que se van surgiendo. En cuanto al manejo médico con la sonda nasogástrica, ¿usted considera que la reposición de potasio puede explicar ese hilio? La pregunta es, ya en este momento, con los hallazgos, lo lleva después de la colonoscopia, solo con llevarlo a colonoscopia y devolvularlo, o llevarlo a cirugía. Y en cirugía, si lo decide llevarlo a cirugía, realizaría una colostomía o anastomosis primaria. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Esto es lo que nos vamos a tratar de resolver nosotros. Este paciente fue llevado a cirugía. Los hallazgos, se encontró 300 cc de líquido peritoneal, de líquido de reacción peritoneal, y una gran dilatación de asas, como ustedes logran ver en el video, intestinales desde el ilion y todo el marco cólico, con la volvulación del colon sigmoides. Se encontraban zonas de isquemia y en alguna parte necrosis. A él se le hizo una resección del volvulus y una colostomía tipo Harman.
Observen aquí la pinza Rochester que está generando un clampeo ahí en la base del meso, que es como se indica en la literatura para evitar la migración de esas bacterias enterotoxinas que están en este colon distendido hacia la circulación sistémica. La revisión la basé en estas tres guías. Está la guía americana de cirujanos gastroenterólogos y endoscopistas, publicada en este año, en el 2020. Esta otra guía de cirujanos de colon y recto, publicada en el 2016. Y esta de la guía NICE, que ellos en un apartado hablan acerca de la colostomía endoscópica percutánea. No tienen como tal una guía para obstrucción colónica. Algo de historia, y es que el término de vólvulo se origina del latín volvere o torcer, y cuando estamos hablando de vólvulos del colon nos referimos a una torsión de un segmento del colon, mayor frecuentes en el colon sigmoides, lo que conlleva una obstrucción y con posible isquemia o gangrena. Esta afección se ha descrito durante miles de años, ¿sí? Al igual que las terapias rudimentarias que se han utilizado para esto. En el papiro de Evers, 1550 años antes de Cristo, se describió el curso natural de este vólvulos como una que podía pasar de una reducción espontánea o, si no se presentaba esta reducción, lo que ellos llamaban una pudrición de los intestinos, lo que conocemos como gangrena. Hipócrates, 400 años antes de Cristo, el hombre comenzó a utilizar grandes cantidades de aire y los inyectaba transanal y realizaba inserción de un tubo rectal de aproximadamente 22 centímetros. Ya la primera mención del vólvulos en la literatura occidental se data en el 1841 con von Rokitansky, que es considerado el padre de la anatomía patológica, y lo describió como una causa de estrangulación intestinal. Ya la terapia occidental moderna comienza a evolucionar con la publicación de un señor que se llama Gay, al realizar una reducción de un vólvulo transanal al inyectar aire o agua en un cadáver con vólvulos del sigmoides. Y esto dio paso a que ya en el 83 este señor Arterón describa la laparotomía como tratamiento inicial y único para el vólvulos. Hasta esta época se planteaba el manejo del vólvulos, tres escenarios que podía ser la devolvulación y la pexia de ese meso, o el otro escenario lo realizaban una resección del vólvulos y una colostomía tipo Harman, o el otro escenario era que hacían una resección y una anastomosis primaria. Pero ante esto, este señor Brusgaard no estaba conforme y él comenzó a utilizar la sigmoidoscopia inicialmente rígida y con eso hacía descompresión completa y en la mayoría de los casos generaba una devolvulación espontánea con ese rectosigmoidoscopio. Y esto se utilizó durante mucho tiempo, pero comenzaron a notar una alta recurrencia de esos pacientes cuando solo se manejaban con colostomía descompresiva, ¿sí? Hacían una alta recurrencia hasta del 90% de los casos, y luego ya comenzaron a utilizar técnicas híbridas, aparte de realizar la colostomía descompresiva inicial, lo llevaban a cirugía y con eso han logrado reducir la recurrencia de esta patología, que es el manejo como se debe hacer actualmente. Como tal, la obstrucción del intestino grueso representa el 25% de todas las obstrucciones intestinales. Esta puede ser funcional, como en el síndrome de Gilbert, o mecánica, en el caso de vólvulos o bridas. El vólvulo en el colon en Estados Unidos es bajo, tiene una baja incidencia del 3.5%, pero hay zonas que se conocen y están subrayadas aquí con rojo como el cinturón del vólvulos, ¿sí? Y en esas zonas la causa de obstrucciones del intestino grueso puede llegar a representar hasta el 50%. Y lo característico es que en estas zonas la edad de presentación es en sujetos jóvenes, ¿sí? Y tienen una presentación mucho más rápida que se instaura, a diferencia en los Estados Unidos y en el mundo occidental, donde la edad
La edad en la cual se presenta es en adultos mayores y con una presentación insidiosa. En cuanto al vólvulo del colon, como ya lo habíamos mencionado, es la torsión de un segmento redundante del colon que se va a torcer sobre una base de meso, y dentro de esta va a estar los vasos mesentéricos, los cuales sufrirían la hipoperfusión, la isquemia y posteriormente necrosis. Es más frecuente en el colon sigmoides, en el sigmoides, en los adultos mayores, pero cuando se presenta en el ciego es más frecuente en mujeres y tiene una presentación mucho más rápida y no es tan indolente. Entonces aquí tenemos un colon sigmoides, el cual se está volvulando sobre su base, que es del meso, y posteriormente puede presentarse una perforación si dejamos que progrese hasta allá. La localización más frecuente es en el colon sigmoides, del 60 al 70%, seguido del ciego, o sea que en el 95% de los casos representa el colon sigmoides y el ciego. El transverso, un 3 a un 5%, y el ángulo esplénico, aunque usted no lo crea, también se puede volvular en un 1%. Hay unos factores de riesgo para el vólvulo del sigmoides, que dentro de eso está ser adulto mayor, tener enfermedades como demencia, Parkinson, puesto que estos toman medicamentos que van a generar estreñimiento, y el estreñimiento lo que termina ocasionando al final es un colon sigmoides redundante, ¿sí? La dieta baja en fibra, la enfermedad de Chagas o el antecedente de vólvulo previo que se ha descrito que va a recurrir si no se realiza una terapia quirúrgica resectiva. En cuanto al vólvulo secal, es el segundo sitio más común para el vólvulos. La etiología está relacionada con la embriogénesis tardía, puesto que este colon derecho va a migrar desde el lado izquierdo hacia el lado derecho en sentido antihorario, y a medida que va desplazándose el mesenterio va generando una fijación hacia algunas estructuras del retroperitoneo. Cuando se presenta esa fijación de forma incompleta, entonces vamos a tener un ciego redundante y que se puede volvular. Existen dos presentaciones de vólvulos del ciego. La primera, que está aquí al lado izquierdo, es el vólvulo secal propiamente dicho, en el cual el ciego gira sobre su propio eje, dando en sentido antihorario, ¿sí? Y entonces va a generar la torsión. Y la segunda presentación es la báscula secal. Algunos autores han dicho que esta báscula secal no es una obstrucción completa y que esto se genera cuando el ciego se repliega sobre el mismo cuerpo, y que puede generar cuadros de obstrucción y se puede desobstruir espontáneamente, ¿sí? En cuanto al vólvulo secal, encontraron en un estudio con necropsias más de 200 cadáveres que el 25% de estos sujetos, o sea, 1 de cada 4 sujetos, presentaban un ciego capaz de plegarse a sí mismo. Pero ante la baja incidencia del vólvulo del ciego, entonces consideraron que para que se presente debían existir otros factores asociados, como entre ellos la cirugía previa, el estreñimiento o el embarazo tardío, para que se pueda presentar este vólvulo del ciego. Como tal, el manejo endoscópico ha tenido pobre eficacia, menos del 10%, por eso se recomienda de entrada, cuando estamos ante un vólvulo del ciego, independiente de la clínica esté estable, es llevarlo a cirugía de inmediato. En cuanto al vólvulo del colon transverso, la flexión esplénica, esos son mucho más raros, menos del 5%, y son más frecuentes en el cinturón, en los países del cinturón del vólvulo. En mujeres en la segunda o tercera década de la vida hay unos factores que predisponen a esto, y es la obstrucción intestinal, el estreñimiento crónico, el colon redundante, la cirugía abdominal previa
y le han encontrado un gran riesgo potencial al signo de Chilaiditi, para recordarles que es la interposición de las asas colónicas que se encuentran entre el diafragma y el hígado. Entonces, cuando estamos ante un signo de Chilaiditi, probablemente tenemos un colon transverso redundante y este puede terminar generando vólvulos de colon transverso. Hay otras presentaciones mucho más raras, como son los nudos iliosigmoides, que se considera un vólvulo compuesto, un vólvulo doble. Esto es mucho más raro y se presenta más en el Medio Oriente, en Asia y África, en hombres de 40 y 50 años. Y el cuadro clínico es mucho más mórbido, ¿sí? Asociado a mayor mortalidad, puesto que el diagnóstico es tardío, tiene una rápida progresión a gangrena y se puede comprometer tanto el ilion distal como el colon sigmoides. Hay unos factores asociados para que se presente esto. Esto es muy raro, no he visto el primero. El intestino delgado móvil con un mesenterio largo en aquellas personas con un colon sigmoide redundante y especialmente el consumo de una sola comida por día y esa ingesta que sea alta en carbohidratos y de gran volumen. Entonces son personas muy delgadas que comen una vez al día. Esto lo han descrito porque una vez llega el bolo alimenticio al yeyuno, por gravedad ese bolo va a descender hasta la fosa ilíaca izquierda, donde le va a dar una rotación hacia ese colon sigmoide redundante. Entonces, para que ustedes se puedan dar cuenta, deben de existir muchos factores para que se presente esta entidad de nudo iliosigmoides. El diagnóstico usualmente es tardío y se consigue en menos del 20%, puesto que la mayoría de las veces el diagnóstico es intraoperatorio y más del 70% de estos pacientes ya tienen el intestino gangrenoso en la cirugía. Por eso el manejo ante este tipo de patología es la reanimación hídrica y la cirugía. En cuanto a la clínica y el examen físico, los síntomas pueden ser agudos o insidiosos, y aquí voy a responder parcialmente una pregunta que hacen en el chat, y es dependiendo, porque el paciente usualmente en el vólvulo del sigmoides usualmente llega aproximadamente al tercer o al quinto día de consulta, porque el paciente no ha presentado una obstrucción inminente, sino que se instaura de forma gradual. El dolor y la distensión abdominal son los principales síntomas, ¿sí? Van a presentarse de forma aguda cuando se trata de un vólvulo del ciego, o un nudo iliosigmoides. Luego emesis, ausencia de flatos y deposiciones, y al examen físico lo que llama la atención es el timpanismo y el dolor abdominal generalizado con una ampolla rectal vacía, evidencia del tacto rectal. Entonces ya tenemos una historia clínica completa y un examen físico. Entonces vamos a tomar una imagen. El estudio inicial es la radiografía de abdomen, pero observen que tiene una capacidad diagnóstica solo del 60%, o sea que en un 40% de los casos no se va a lograr evidenciar el vólvulos a pesar de que esté el paciente volvulado. Por eso las guías recomiendan la tomografía con contraste como el estudio de elección, y vamos a pasar a esta tomografía cuando tenemos una duda ante una radiografía abdominal inicial. Cuenta con una sensibilidad y especificidad muy buena, más del 90%. Y esto es para ilustrarles la radiografía de abdomen simple ante una vólvulos del sigmoides, que típicamente se ha descrito el grano de café, donde observamos aquí las asas dilatadas, y también como si tuviera un tubo doblado en el cuadrante superior izquierdo. Entonces, el 40% no se logran diagnosticar con este método. La tomografía abdominal se observan los mismos, tiene una mejor sensibilidad en los mismos signos radiológicos. Acá una reconstrucción 3D. Y lo que les mencionaba, el signo del remolino, que se encuentra acá y hace referencia a ese mesenterio traccionado y torsionado, y los vasos están girando sobre sí mismos.
También describen el signo del pico de pájaro, que eso mostraría el estrechamiento progresivo entre los dos cabos, tanto proximal y distal del colon, cuando se acercan al punto de máxima torsión. El enema opaco con bario o con contraste hidrosoluble, como lo recomendaban las guías, ha sido un método diagnóstico terapéutico muy debatido, tal vez ya relegado al pasado. Algunas bondades que presentó este es que generaba descompresión en algunos casos, hasta un 40% generaba descompresión, y se contraindica como tal en la sospecha de perforación de peritonitis o necrosis intestinal. Y este signo radiológico, que es la imagen de pico de pájaro ante un enema retrógrado, o sea, por el ano. Hoy en día no se utiliza porque hay otros métodos no invasivos mucho más sensibles y específicos como la tomografía. Entonces, el pilar fundamental del manejo se basa en estos tres aspectos. El primero es, vamos a evaluar la viabilidad del segmento del colon volvulado, ¿sí? Si está isquémico, necrótico. Segundo, el alivio de la obstrucción intestinal. Y como última medida, que es tal vez de las más importantes y destinadas a prevenir la recurrencia del problema. El manejo quirúrgico se indica de entrada a aquellos pacientes con signos de peritonitis o perforación, aquellos que han sido llevados a una descompresión y ha sido fallida, o cuando ya han tenido una descompresión endoscópica recurrente. ¿Y por qué descompresión colonoscópica y no llevar a cirugía de inmediato? Entonces, existen múltiples estudios, ¿sí?, para mostrarles este estudio realizado en el 2000, donde compararon aquellos pacientes que llevaron de entrada a cirugía, presentaban mayor mortalidad de un 24%, comparado cuando le hacían una colonoscopia descompresiva y una cirugía semielectiva en la misma hospitalización, una mortalidad del 6%. Entonces, la mortalidad se ve aumentada cuando los llevamos a los pacientes a cirugía de entrada que cuando les realizamos una colostomía descompresiva y una cirugía semielectiva con valores estadísticamente significativos. Acá se puede observar una colonoscopia y el signo del remolino, también que se ve endoscópicamente. Este método diagnóstico y terapéutico nos permite valorar el estado de esa mucosa, si se encuentra isquémica o gangrenosa, y descartar otras causas de obstrucción, ¿sí? Tiene una efectividad que varía, reportado hasta de un 90 a un 95%, o sea que va a ser eficaz desde un 70 a un 95%, pero la recidiva de estos pacientes es hasta del 90%. Además, permite la inserción de una sonda rectal con la cual se va a generar descompresión continua en esos primeros 3 días del colon. Y permite diferir esa cirugía emergente, hacerle una cirugía semielectiva y llevar al paciente bajo otras condiciones mucho más tranquilas. Aquí se puede observar una colonoscopia descompresiva, el signo de remolino que les mencionaba, y lo que tratan es que el endoscopista debe ingresar con la insuflación mínima. Ahí se observa una zona de sufrimiento de la mucosa colónica, y tratar de sobrepasar ese punto de máxima torsión sin ejercer mayor fuerza o tensión. Una vez ya sobrepasado esta zona, se avanza a una guía sobre la cual se va a avanzar la sonda rectal y se la deja ya durante mínimo 24 horas, como lo recomiendan todas las guías, hasta 72 horas. Entonces, eso es lo que le estaba mencionando. Estas dos guías hablan acerca de la colonoscopia descompresiva y del vólvulo del sigmoide del ciego, y describen la colonoscopia descompresiva como terapia de primera línea, ¿sí? Puesto que permite convertir una cirugía emergente a una cirugía semielectiva,
pero indican que el tratamiento del vólvulo cecal debe ser de entrada quirúrgico, puesto que en menos del 10% logran reducir un vólvulo del ciego y está asociado a una mayor tasa de perforación. Siempre dejar un tubo de descompresión, puesto que mantiene la reducción y permite la descompresión continua del colon y evita una recurrencia temprana. ¿Qué tubo dejar? Muy variable. Sabemos que esto genera mucha incomodidad en cualquier sujeto. Han puesto desde sondas Foley de 18 a 20 French hasta tubos de tórax. Deje una sonda rectal que permita la descompresión del colon. Es lo que se recomienda. En cuanto a la preparación y la técnica endoscópica, está contraindicada la preparación anterógrada, o sea, la vía oral. Se indican enemas de limpieza y progresar con la mínima insuflación aspirando desde el principio. Siempre valorarla de forma minuciosa esa mucosa, y si usted encuentra una mucosa isquémica, necrótica o gangrenosa, parar el procedimiento y trasladar al quirófano. Sobrepasar la zona de transición sin ejercer mayor fuerza, y una vez ha pasado esa zona de transición, aspirar todo ese gas y esos líquidos, esas heces que están represadas allá, porque van a ser en gran cantidad que le van a llegar. Entonces siempre valorar la opción del tubo de descompresión. Y en cuanto al tratamiento, vamos a tener un tratamiento general y un tratamiento específico. El tratamiento general, los muchachos internos y médicos generales, se trata de suspender la vía oral en estos pacientes, la reanimación hídrica y la corrección del trastorno hidroelectrolítico que puede presentarse, antibióticos, dependiendo de las guías institucionales, los antibióticos ante la sospecha de una perforación o sepsis, y van encaminados hacia cubrir gram negativos y anaerobios, la analgesia y la sonda nasogástrica. Y el tratamiento específico va a depender de lo que encontremos. Si es un paciente estable, con un colon viable, que no tiene signos de irritación peritoneal, entonces vamos a llevarlo a una colonoscopia descompresiva, valorar una sonda rectal o no. La efectividad, como lo había descrito, varía de un 70 a un 90%, pero con una recurrencia hasta del 90%, la cual se presenta con una mediana de edad aproximadamente a los 2 meses, esa recurrencia. Una vez llevada a la colonoscopia descompresiva, si hemos tenido éxito, se indica cirugía electiva en esa primera hospitalización para realizar entre el tercer o octavo día. Pero si hemos tenido fracaso, lo que se recomienda es pasar al quirófano para realizar cirugía urgente. Fracaso es que no logremos devolvular ese colon sigmoides o que nos encontremos ante una mucosa necrótica o gangrenosa. ¿Y esto por qué indican que se realice cirugía en esa primera hospitalización? Puesto que tiene una alta mortalidad ese vólvulo sigmoideo recurrente, o sea, de un 40%, y va a incrementar esta mortalidad a medida que los episodios recurran. Entonces, la colectomía sigmoidea electiva es recomendada en esos pacientes candidatos a cirugía en el ingreso índice o poco después. Este estudio, publicado en el 2006 en un journal de China, desafortunadamente todo el artículo estaba en chino y no logré traducirlo, pero traigo los datos más relevantes. Surge ante la duda de cuál es el tiempo de intervalo óptimo después de la descompresión para llevar a la cirugía. Entonces durante 10 años, tomaron datos, encontraron 25 pacientes con vólvulos del sigmoides. A 21 de estos pacientes le realizaron una colonoscopia con descompresión, la cual fue exitosa, y en 4 pacientes los llevaron de entrada a cirugía porque presentaban signos de irritación. De estos, 3 se encontraron con ese colon gangrenoso, los cuales mueren, y los 21 pacientes que habían llevado inicialmente a cirugía a colonoscopia descompresiva
los llevaron luego en la misma hospitalización a cirugía semielectiva, en los cuales no hubo mortalidad, ¿sí? Y encontraron que los operaron desde el segundo día, varió hasta el 10º día. No hubo diferencias significativas entre los pacientes operados en el segundo día o después del segundo día. Por eso ellos describen que un intervalo de 2 días parece ser adecuado para la preparación intestinal y la optimización del paciente para llevarlo a la cirugía. Este artículo tal vez es el único que trata de resolver esa pregunta y ha sido la referencia en todas las guías que revisé, describen este artículo como referencia. En cuanto usted dice, bueno, ya tengo el paciente estable, lo voy a llevar a cirugía después del segundo día, una vez ya esté en condiciones óptimas para llevar a cirugía, pero ¿cómo hago la cirugía? ¿Abierta o laparoscópica? En realidad, las bondades de la laparoscopia claramente no están establecidas en esta condición, en esta patología. Este es un estudio retrospectivo realizado durante 45 años, recolectó 952 pacientes, de los cuales 600 pacientes aproximadamente estaban estables, ¿sí? Y a esos 600 pacientes que estaban estables se los llevó a una colonoscopia descompresiva, lográndose en un 75% la reducción de ese vólvulos, y luego los que se logró esa reducción de ese vólvulos se los programó para cirugía semielectiva. Algunos recurrieron en esa misma estancia hospitalaria, por lo cual se llevaron a cirugía, y los que desearon y aceptaron la cirugía semielectiva en la misma hospitalización fueron 104 pacientes, de los cuales 92 le hicieron una resección del sigmoides de entrada, hicieron resección y anastomosis primaria a 92, y a 12 de ellos le hicieron resección y anastomosis primaria por laparoscopia, ¿sí? En cuanto a la morbilidad, encontraron que fue mayor la resección cuando se hizo por cirugía abierta, y la estancia hospitalaria fue mayor cuando se realizó la cirugía abierta comparada con la laparoscopia. En cuanto a la mortalidad y la recurrencia fue igual, no hubo diferencias, no se presentaron los casos. Entonces, las guías dicen que la resección se puede realizar mediante mini laparotomía o laparoscopia, aunque los beneficios potenciales de un abordaje laparoscópico en este contexto aún no están muy claramente definidos. Ya el segundo escenario es el paciente que está inestable con peritonitis o gangrena intestinal. Entonces, la resección urgente de ese segmento afectado es la técnica quirúrgica de elección. Usted ya va a depender de lo que encuentra ya en el intraoperatorio, es lo que va a realizar. Entonces, esto es lo que recomiendan estas guías. Los aspectos técnicos a tener en cuenta es la resección del intestino infartado debe realizarse sin detorsión y manipulación mínima. Para esto también puede utilizar unas pinzas que puedan clampear ese meso que está torcido. De esta manera evitar la liberación de endotoxinas, de potasio liberado en esa zona isquémica o necrótica, y las bacterias para evitar esa traslocación hacia la circulación sistémica y evitar un síndrome de reperfusión. En cuanto a la anastomosis colorectal primaria o colostomía, se debe de individualizar en cada caso, y esto va a depender de la condición general del paciente y de las características de esa mucosa colónica o del colon. La colostomía tipo Harman la recomiendan ellos como la opción más apropiada ante un paciente con inestabilidad hemodinámica, con múltiples comorbilidades, la coagulopatía, la acidosis, la hipotermia o incluso la desnutrición severa. Los procedimientos quirúrgicos no resectivos que se han descrito como la detorsión sola, la colopexia, la sigmoidoplastia o la mesosigmoidoplastia, que son inferiores a la colectomía sigmoidea para la prevención del vólvulo recurrente con moderada evidencia. En este caso, en el lado izquierdo observamos la colopexia del colon, del meso al colon transverso, y lo que hacen es pexiar ese meso para disminuir la movilidad de ese colon,
E igualmente en el lado derecho, la mesosigmoidoplastia, que consiste en realizar una incisión de relajación en esa base del mesenterio angosta para ampliarla, ¿sí? Y luego se hace una sutura transversa. También en estas 3 guías hablan acerca de la terapia endoscópica avanzada para aquellos pacientes que no son candidatos para llevar a cirugía. Hablamos de esos adultos mayores con múltiples comorbilidades o con un índice de fragilidad muy aumentado. Entonces ellos recomiendan la colostomía endoscópica percutánea y la sigmoidopexia endoscópica percutánea como una alternativa. Tiene una tasa de recurrencia hasta del 20%, pero que es inferior a cuando usted no le hace nada al paciente o solamente hace una detorsión colonoscópica, asociado a una incidencia de riesgo de morbilidad como la infección del sitio operatorio, la perforación, la necrosis y hasta un 5% de mortalidad. Y el objetivo principal de estas técnicas es evitar la movilidad de ese colon, fijar el colon a la pared anterior del abdomen para disminuir esa movilidad y que se evite la volvulación. En el lado izquierdo, entonces, tenemos la colostomía endoscópica percutánea, que basada en el principio de la gastrostomía endoscópica percutánea, lo que hace es ingresar con el colonoscopio hasta el sitio de mayor del colon sigmoide, donde se encuentre más cantidad de intestino grueso, y a través de contrabertura pasan un tubo similar a una sonda de gastrostomía para fijarlo a la pared anterior. ¿Que ese tubo cuánto tiempo se debe dejar? Han hecho estudios que si a 30 días lo retiran, a 60 días lo retiran y vuelven y recurren. Entonces, en realidad tienden a dejarlo de forma indefinida en algunos pacientes. Y acá en el lado derecho, la sigmoidopexia endoscópica percutánea, que para resumirles, son unos hilos que tratan de adherir esa pared del colon sigmoides a la pared abdominal anterior. Entonces, en cuanto al vólvulo secal, el manejo generalmente es de entrada quirúrgico, independiente de la condición del paciente, esté estable o inestable, y esto es debido a que la baja probabilidad de éxito de la terapia colonoscópica es muy baja, menor al 10%. Se indica la resección en pacientes con intestino no viable o perforado y también en pacientes que están con intestino viable y que son buenos candidatos a cirugía, se indica la terapia resectiva. Entonces aquí una primera pregunta es, ¿anastomosis primaria o ileostomía más fístula mucosa? Eso va a depender de la condición intraoperatoria del paciente. ¿Sí? Y en cuanto a la resección, si se le hace una resección segmentaria o una hemicolectomía derecha, igualmente. Lo que usted encuentre, dependiendo de los hallazgos intraoperatorios, hasta donde se delimite la isquemia o la gangrena. En cuanto al vólvulo secal con intestino viable, también hay procedimientos quirúrgicos no resectivos que pueden ser una alternativa adecuada a la resección, sin embargo, carecen de mayor evidencia, describen como la detorsión sola, aquí muestra una mortalidad del 13%, con una recurrencia del 13%, la secopexia, que consiste en después de la detorsión, fijar con sutura a la pared abdominal ese ciego y evitar la movilidad, tiene una mortalidad del 5% y una recurrencia del 13%, la secostomía con una mortalidad del 10% y una recurrencia del 1%, y la resección segmentaria del ciego con una mortalidad del 8%, pero con una recurrencia del 0%. Este es un algoritmo, ya para terminar, tomado de un estudio y un trabajo que realizó este doctor, cirujano general de la Universidad Nacional, publicado en el 2011, que me pareció muy aplicable acá en Colombia. Entonces estamos ante la sospecha de un vólvulo del sigmoides, se encuentra el médico general, entonces ante esa sospecha va a estabilizarlo, reanimar con
la reanimación guiada por objetivos, con terapia hidroelectrolítica, la corrección de esos electrolitos, toma de paraclínicos y una radiografía de abdomen inicial. Y el médico general va a solicitar la valoración por el cirujano general. Orlando, Y ya, sí, ya va Orlando. a terminar, ya va a terminar, ya va a terminar. No, favor que admitan al doctor Abraham Kestenberg. No lo han admitido y se salió y que por favor que lo admitan. ¿Quiénes lo están admitiendo? Ricardo. Ricardo, admita al doctor Abraham, por favor, gracias. Ya. Qué pena, profesor, pero no hay nadie en sala de espera. Bueno, ya estoy terminando. Entonces, cuando nos encontramos ante el sufrimiento de asas, necrosis o perforación dado por la clínica que presente signos de irritación peritoneal, fiebre, acidosis metabólica o leucocitosis, si está ante esos signos, el paciente debe ser llevado a cirugía de inmediato. De lo contrario, si no presenta esos signos de irritación peritoneal, el paciente está estable, lo que se indica es la sigmoidoscopia flexible de urgencia y colocar la sonda rectal. Una vez realizada esa sigmoidoscopia o colonoscopia, vamos a encontrarnos, si fue la devolvulación exitosa, se indica estabilizar el paciente, prepararlo para llevar a una cirugía semielectiva laparoscópica en esa misma hospitalización. O por el contrario, si la sigmoidoscopia no se pudo realizar porque habían zonas de necrosis, gangrena, habían signos de sufrimiento de asa o no se logró simplemente devolvular, el paciente debe ser llevado a la laparotomía de urgente. Cuando estamos en la laparotomía nos vamos a encontrar tres escenarios. El primero es que no haya sufrimiento de asas, sin necrosis ni perforación. Entonces, realizar una sigmoidectomía y anastomosis primaria sería la indicación. Cuando estamos ante el segundo escenario, entre un sufrimiento de asas con necrosis y o perforación, se indicaría una sigmoidectomía y colostomía tipo Mikulicz, que consiste en la gráfica acá en el cuadrante superior de su pantalla derecho, el vólvulo sigmoides ya se ha hecho la resección y lo que se trata es de abocar los dos segmentos, tanto proximal y distal de ese colon. Pero si estamos ante un sufrimiento de asas con necrosis o perforación y hay compromiso de la unión recto-sigmoidea, lo que se indica es la sigmoidectomía y la colostomía tipo Harman, como lo muestra esta gráfica en el cuadrante inferior derecho, que se deja un muñón rectal allá abandonado y se realiza la colostomía. Se aboca el segmento proximal. Listo. Eso fue todo. Espero que les haya servido esta revisión y escucho aportes complementarios. Orlando, ¿pudiera hablar? Claro que sí. Lo primero, respecto de incidencia, tal vez faltó mencionar que volvulus de sigmoide es frecuente en Bolivia. Así. No se sabe por qué en poblaciones que viven a gran altura la incidencia de volvulus es mayor. Aquí en Colombia, en Popayán, es mucho más frecuente la incidencia de volvulus que en otras partes. Primer comentario. Segundo, hay pacientes que tienen volvulus de sigmoide crónico y ellos se agachan, una vez que se volvulan, ellos mismos se devolvulan. Eso está referido en la literatura. Tercero, respecto a esta paciente, no había ninguna duda que era quirúrgica o que el paciente era quirúrgico, porque tenía leucocitosis y así el abdomen no esté gritando, uno no se va a poner a hacerle una colonoscopia a un paciente con un volvulus de sigmoide si tiene leucocitosis, paciente es quirúrgico. Respecto de la laparoscopia o
o cirugía abierta, yo creo que la laparoscopia no tiene sentido, porque usted siempre va a necesitar hacer una incisión de un tamaño generoso para hacer la extracción del segmento volvulado. Entonces yo, aunque yo hago laparoscopia y no tendría problema en hacer una laparoscopia en una circunstancia de estas, primero es riesgoso porque ese abdomen está lleno de esas asas dilatadas y usted casi que no puede tener cámara de neumoperitoneo para trabajar bien. Y segundo, al hacer la extracción, le toca hacer una incisión amplia. Entonces me parece que no tiene sentido hacer laparoscopia, sino de cirugía convencional. Lo ideal, como usted ya lo dijo, si las condiciones del paciente lo permiten, hacer una anastomosis. Es siempre mejor que hacer una colostomía, especialmente si son pacientes mayores. Sabe que pacientes mayores que se le hace un Hartmann, un porcentaje grande de ellos va a quedar con la colostomía definitiva, nunca se le puede cerrar. Entonces, lo ideal, si las condiciones del paciente lo permiten, es hacer resección y anastomosis. La segunda alternativa, que me parece a mí mejor, es hacer una colostomía con una fístula mucosa adyacente. Si la necrosis no está muy abajo y le permite tener una boca distal pues saludable. ¿Qué otro comentario tenía yo por hacer? Sí, uno devolvula el paciente endoscópicamente, en esa misma hospitalización se debe hacer la corrección. Si usted devolvuló el paciente, probablemente allí quepa la laparoscopia 2 o 3 días después de que devolvuló el paciente. El otro comentario es, en volvulus de ciego, hacer coloplastia, fijar el ciego a la pared lateral, haciendo una sutura continua, no sirve, eso se reproduce. La alternativa en volvulus de ciego es hacer esa coloplastia más una apendicostomía. En el sigmoide, en la literatura hay reportes de sigmoidoplastia, eso es engorroso y no sirve. Todas las técnicas de sigmoidoplastia hay de muchas formas, no sirve. Lo que uno tiene que hacer es, sin dudarlo, la resección y, como ya lo dije, si se puede, una anastomosis, si no, una ostomía. Esos eran los comentarios que tenía por hacer. Perfecto, profe, muchas gracias. En cuanto a lo que usted mencionaba, la incidencia acá en Bolivia, lo describen dentro de los países del cinturón del Volvulus. Acá en Bolivia leí una parte que son pacientes indígenas, consumen mucha fibra, ¿sí? Y esto ha asociado ese consumo alto de fibra también con una producción de heces mucho más grandes y que pueden generar una dilatación, un segmento del sigmoides mucho más redundante. Sin embargo, pues es lo que más bien sospechan, es como una posible explicación, pero pues no está totalmente esclarecido. Y en cuanto a la laparoscopia, lo que toman acá y las guías recomiendan la laparoscopia es en la cirugía semielectiva, o sea, después de esa descompresión inicial. Aquel paciente que está volvulado, que no se ha hecho descompresión y que tiene signos de irritación peritoneal o va a ser llevado a cirugía de emergencia, se indica la laparotomía de entrada, para que quede esto en el ambiente con los compañeros residentes y demás participantes. Yesid, tiene la palabra. No,
Buenos días, y aprovechando como que están los profes también para comentar yo un casito que tuve interesante. Un paciente como de 41 años con un antecedente también de una isquemia perinatal, pues un retraso mental, pues viene de una finca pues pobre, con un cuadro de una obstrucción intestinal. Eso fue en abril, lo vi yo. En febrero le hicieron una herniorrafia, entonces pues pensé yo inicialmente que el cuadro era pues una complicación de la hernia. También hipocalémico, se corrigió y no dudé, le hice una radiografía de abdomen donde yo veía era una burbuja de gas. No dudé, una vez corregida la hipocalemia, como 8 horas después, lo pasé a cirugía. Lo que le encontré fue un megacolon con un dólico sigmoide y un vólvulo del sigmoide. Pues hice la devolvulación, hice una descompresión con un tubo de toras por el ano, succionamos y pues cerré el paciente, lo mandé a unidad de cuidado intermedio, evolucionó perfecto y al cuarto día le di salida. Pero me llamaba la atención ese megacolon que tenía el paciente, un megacolon sobre todo el colon izquierdo, un diámetro que superaba ese los 15 centímetros. Entonces, junto con el internista y el infectólogo, aquí estamos en un área endémica de enfermedad de Chagas. Le hicieron serología y todo, y el paciente, pues sí, se consideró hasta el momento, lo vi la semana pasada, porque el internista me llamó, que ya tenía serología positiva para enfermedad de Chagas. Entonces, la pregunta ahí es, pues ya está en curso la colonoscopia, que se ha retrasado un poquito por el tema de la pandemia, pero ahí sí aprovechando al profe Kestenberg a ver qué me sugiere, qué tratamiento quirúrgico o manejo clínico con ese paciente. No, ahí no cabe el manejo médico. Ese paciente es quirúrgico. Respecto de la conducta que tomaste, cuando uno opera el paciente, devolvularlo y no corregir el volvulus no es una conducta correcta ni aceptada en la literatura. Si uno opera el paciente, uno debe de hacer resección, porque esos pacientes que se les hace devolvulación quirúrgica, en la misma hospitalización el 50% se vuelven a volvular. Ahora, respecto de este paciente con enfermedad de Chagas, no, el manejo de la enfermedad de Chagas es quirúrgico. Probablemente toque hacer una proctocolectomía con bolsa ileal y anastomosis ileoanal. No, profe, o sea, la duda, siempre tuve esa duda de qué hacerle, porque pues si estaba volvulado, hasta dónde yo resecaba o porque no teníamos claro ese antecedente de enfermedad de Chagas, ¿no? Pero era la pregunta, o sea, si le hago una resección, ¿qué reseco o hasta dónde reseco yo en ese tipo de casos? No sé si alguien tiene más comentarios. Yo no tendría más que aportar. ¿Alguien más va a comentar algo, Ricardo? Creo que no, hasta el momento no hay Bueno, no, nada. pues yo creo que felicitar a Orlando, queda muy claro el algoritmo, pero yo quiero enfatizar en lo siguiente, ¿no? Que todo paciente, hablamos del megacolon andino, ¿no? Cuando yo tengo tiempo para allá, por ahí estuve yo como un mes, muy frecuentemente en los indígenas, este megacolon, ¿no? Y sobre todo jóvenes, no en los viejitos, pero todo paciente, sexta, séptima década de la vida, pacientes que estén tomando drogas, con Parkinson, con demencia senil, con este cuadro clínico de distensión, de ausencia de deposición,
hay que tener en la cabeza una obstrucción intestinal y que no vaya a haber, o si están tomando narcóticos o algo así, una impactación fecal o no Gilby o un megacolon, perdón, un vólvulo del sigmoide y la placa de abdomen con toda esta historia clínica, con la historia clínica en la piedra angular, que le permite tomar las decisiones. Cuando hay dudas de la tomografía de abdomen. Esta ya va como 5 o 6 días, ¿no? Si llegó el operaron fue al otro día, que llegó ya llevaba 6 días. Entonces, pues complicada la situación. Entonces, el diagnóstico, la otra cosa es discernir si hay sufrimiento o no de ASA. Para hacerlo, tenemos que hacer una respuesta, un CIRS. Está con taquicardia, está con polipnea, esta tenía como frecuencia respiratoria de 20, si no estoy mal, ácido láctico. Y si eso es así, este paciente ya después de 5 o 6 días, la probabilidad, lo que no se ha mejorado, pues es difícil. Y cuando nosotros lo devolvulamos, que sea el siguiente aspecto, tenemos que tratar de entrar con muy poca insuflación, con un poquito de agüita. A mí me gusta mucho el agüita y con suavidad. Y si uno ve que esa mucosa está necrótica, isquémica, como mostró Orlando en la foto, uno tiene que salirse, pues, porque lo que hace es perforar al paciente. Y yo creo que ya la idea es convertir esta urgencia en una emergencia diferida, y los autores hablan de 72 horas. Mejor dicho, en esa misma hospitalización resolver el problema, como bien lo mencionaron. También quisiera resaltar la historia, ¿no? Ahora que estamos en época de racismo, que siempre ha habido el racismo en los Estados Unidos, es un racismo terrible. Egipto es la cuna de la civilización, y en ese papiro de Ebers, escrito más o menos en 1500 años antes de Cristo, era un tratado de medicina donde hablaban de la gastroenterología, hablaban de oftalmología, hablaban de ginecología, de tratamiento. Egipto es una civilización antigua donde todo el mundo le copió. Los griegos le copiaron, y queda en África y eran negros, afros. Así que ese cuento de que el negro es perezoso y que el negro es bruto, mentiras. El conocimiento de la física, de la astronomía, de la agricultura sobre el río Nilo, los desarrollaron los egipcios hace más de 5000 años. Está eso reportado en lo que se ha encontrado. Ahora, pues, para la etapa actual de racismo terrible que hay. No tengo nada más que agregar. Profe, la doctora Sandra Gutiérrez envía unas preguntas. Ella pregunta cuál sería el margen de resección y cuáles estrategias recomendarían para manejar la gran diferencia de diámetros en cuanto a la anastomosis. Y la otra pregunta es cuál es el tiempo límite superior para indicar la sigmoidoscopia. Entonces, el doctor Kestenberg, usted nos pueden ayudar a resolver esas dudas. Cuando el paciente ingresa por urgencias, pues valoración del paciente, las condiciones bioquímicas del paciente, el hemograma, cómo es el examen físico, y todo eso va a definir claramente si ese paciente va a cirugía o va a endoscopia. El tiempo de evolución no es parámetro. El parámetro es las condiciones físicas del paciente al momento de su ingreso por urgencias. Si las condiciones lo permiten, colonoscopia, de comprimirlo, como mostró Orlando y como lo dijo Omar, y una vez hecha la decompresión, en esa misma hospitalización, 2 o 3 días después, ir a cirugía. Los límites de resección, ¿no?, son donde uno ve a colon sano. La diferencia de diámetro no es contraindicación para la anastomosis. Uno se da ahí mañas para lograr la anastomosis,
De nuevo, si las condiciones del paciente lo permiten. Si las condiciones del paciente no lo permiten, pues toca ostomizar. Como dije antes, la ostomía ideal para mí es una proximal con una fístula mucosa distal adyacente, cosa que posteriormente, unos días después, uno puede hacer una anastomosis sin la parotomía y devolver esa anastomosis a la cavidad. No sé si Omar quiere agregar algo. Sí, es poder discernir muy bien las condiciones del paciente y si hay sufrimiento de ASA, la respuesta inflamatoria sistémica, la polinea, la taquinea, la leucocitosis, el ácido láctico. Pero pues un paciente ya con... Es que siempre al hospital no llegan estos pacientes ya 5 días, 6 días, pues. Los poquitos que hemos podido hacer en el hospital, yo he encontrado esa mucosa isquémica necrótica, ¿no? Porque es que no, pues, es muy complicado tener un paciente 5 o 6 días con eso volvulado y que el señor esté, que no tenga necrosis, ¿no? De hecho, a este paciente le encontraron esto necrótico y la tomografía no hablaba de signos no, que todo estaba bien, si no estoy mal, ¿no, Orlando? Bueno, una cosita para complementar, un estudio francés realizado en el 2014, donde trataron de evidenciar si había mayor tasa de filtración cuando hacían una anastomosis primaria, cuando hay dos intestinos de diferente diámetro. Y lo que se encontró en ese estudio es que en realidad no hubo diferencias significativas realizarlo de esa anastomosis primaria con un intestino con diámetro muy amplio a otro con diámetro normal. Entonces, como para complementar lo que estaba preguntando la doctora. Gracias, profe. Hacen una última pregunta. Si se dejara la colostomía, ¿al cuánto tiempo se cerraría? ¿En forma temprana o en forma tardía? Pues la tendencia entre nosotros en este momento es a cerrar las colostomías rápido, en la misma hospitalización. Lo hemos hecho ya muchas veces, aunque en el mundo todavía muchísima gente tiene la norma de esperar 3 meses para cerrar una colostomía. Nosotros creemos que no es necesario, que las colostomías se pueden cerrar en la misma hospitalización. Gracias, profe. No hay ninguna otra pregunta pendiente. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos ya en una próxima oportunidad.